cuando un bebé llora, es posible que esté enfermo, pero cuando llora está comunicándose, está tratando de decirnos algo y muchas veces ya asumimos que tiene un problema grave. El único lenguaje para un bebé es llanto. Correcto, y eso que tú dices es muy importante porque hasta eso cuenta en el desarrollo del lenguaje. El lenguaje tiene una etapa preverbal. Claro. La gente cree que hablar, o sea, comunicarse es solamente hablar con palabras muy bien articuladas. No, los niños tienen su propio lenguaje preverbal. Comienza con el llanto, con los primeros balbuceos y de ahí poco a poco hasta que alrededor del año empiezan a articular sus primeras palabras. Pero hay un grupo de niños en los que esta articulación de palabras, estructuración de fonemas, pronunciación, no se les da tan fácil y eso a los padres genera mucha preocupación. Bueno, precisamente de eso vamos a conversar el día de hoy con Ana Aldazábal, ella es terapeuta del lenguaje, acerca de todas estas cositas que surgen alrededor de los niños que a los papás los ponen muy tensos. Ana, bienvenida al programa. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son los trastornos más comunes del habla del lenguaje? Bueno, los trastornos más comunes son los que ustedes han nombrado. El hecho de que un niño tenga la dificultad de poder articular un sonido que se espera para la edad que tiene. Por ejemplo, si tiene más o menos 2 años, no le vamos a pedir que articule una R, que diga, por ejemplo, Prado, trabajo, correcto, pero claro, sí que utilice otros sonidos como la M, la P, ¿no? Pero si tiene, por ejemplo, 4, 5 años, o 5, 6 años, y no tiene su R o no tiene su R, ya nos podemos preocupar y decir que sí puede estar teniendo un problema. Pero también en el tema de lo que se le habla, no solamente nos centramos en la articulación, también tenemos que ver con el tema de que si habla, por ejemplo, si tiene una fluidez para hablar, y ahí se presenta lo que es comúnmente conocido como la tartamudez. También existe otro problema debido al hecho de que de repente tiene algún problema a nivel de fisura en el labio, fisura palatina, que esto también impediría que pueda hablar adecuadamente o articular adecuadamente. Eso quería preguntarte, ¿podría ser un problema neurológico o tiene que ser un problema físico? Existe una diferencia. Si es neurológico, hablaríamos de una disartria, que es un problema mucho más complejo, que requiere otro tipo de intervención. Pero si hablamos de un tema funcional, ahí estamos hablando de las dislalias. ¿Qué quiere decir? Que su lengüita por ahí está un poquito floja, no se coloca en el lugar adecuado, que por ahí los labios tienen una falta de tono, por ahí están los labios un poquito abiertos, hay mucha acumulación de saliva, entonces por ahí podríamos decir que esto, o sea que el tema de funciones de los órganos que utilizamos para hablar no están en condiciones para articular adecuadamente. Ahora, una pregunta que te quiero hacer. Mencionaste la edad, de acuerdo a la articulación de fonemas, mencionaste la R. Ese es el fonema más difícil de articular y el que más tardíamente se presenta. Es el fonema más especial. ¿En qué momento entonces tú dices, hoy, ante qué señales deberíamos estar atentos para referir a un niño a una terapia de lenguaje? Por decir. ¿A qué edad? Si tiene 4 años y no tiene su L, porque para producir la L levanto la lengüita, si no tiene su D, si no tiene su T, quiere decir que no está levantando la punta de la lengua. Entonces, ya me proyecto que no va a tener ni su R ni su R. Eso sería un posible indicador previo a la aparición de la R, que se logra hasta los 6 años. Y es lo más común, la R. Mi cuñado se llama Roberto Revilla Ruiz y tiene problemas con la R. Ya lo solucionó. Sabemos que necesita su terapia. Sí. Las causas más frecuentes de esto, nos decías que son físicas, ¿no es cierto? Más que todo funcionales, ¿no? Exacto, en la dislalia, función. Esa lengua está con poca fuerza, esos labios no tienen buen contacto. ¿Y esto se mejora, logran mejorarse 100%? Sí, con una muy buena intervención, sí. Si el tema es funcional, rapidísimo con ejercicios. Si es fonológico, que tiene que ver con la discriminación de los sonidos, hay un agregado más, pero sí logra superarse. ¿Qué recomendaciones finales darías a los padres para que acudan prontamente a solucionar un problema que es 100% solucionable? Observar desde muy pequeños cómo va la evolución de la adquisición de estos sonidos. No es malo comparar, pero si yo... O sea, no es malo comparar, porque esto me sirve para saber si mi hijo, en comparación con sus compañeritos, está hablando adecuadamente. Yo creo que eso sería esencial. Y consultar con un especialista en el caso de que yo identifique que no haya adquirido algún sonido hasta el momento que lo estoy esperando. Muchísimas gracias. De nada, muchísimas gracias por la invitación.